Ok, secuelas, precuelas, remakes, ¿qué diablos son? Bueno, hay que entender primero que el término secuela viene en realidad de un término médico, es decir, cuando uno está, por ejemplo, enfermo y eso deja algún remanente, eso es una secuela. De ahí el término fue tomado para las historias, es decir, cuando una historia deja justo un remanente, deja alguna hilo, algo como le quieran llamar, pendiente, entonces se puede hacer una secuela, es decir, una secuela pues es la continuación. Pero ¿qué hay de los otros términos? Bueno, precuela, es cuando una historia se cuenta pero lo que pasó antes, hasta ahí vamos bien. Pero existe el término mucho menos común que se llama midquel, que en español, bueno, casi no se usa, pero algunos le llaman mediacuela. Suena feo, pero bueno. Una midquel es cuando hay una historia que es derivado, pero no es posterior como en la secuela y no es anterior como en la precuela, es en medio, ocurre al mismo tiempo. Algunos ejemplos. En Saw, spoiler, en Saw 4, al final de la película nos damos cuenta que todo esto no ocurrió después de Saw 3, sino durante toda la cinta de Saw 3. O, por ejemplo, en las novelas de las crónicas de Narnia, hay un punto donde los libros es difícil entender en qué punto va y después uno se da cuenta, está ocurriendo al mismo tiempo que otra historia que se nos había presentado. Esas son las midquels. No hay tantos ejemplos porque no son tan populares, pero bueno, ¿qué pasa con las requels? Las recuelas ahora les llaman. Bueno, antes voy a explicar qué pasa con los reboots. Un reboot, esto es más de el cine y del cine estadounidense. Cuando una franquicia se empieza a agotar y ya no saben cómo hacer la secuela o la precuela o lo que sea, muchas veces deciden hacer un reinicio, eso le llaman reboot. Algunos ejemplos sería, bueno, tal vez el más clásico o los más clásicos, con Batman y con Spider-Man, que a cada rato cuando ya no se les acaban las ideas, terminan, cierran o no una historia y empieza con un Batman o un Spider-Man completamente nuevo. Eso sería un reboot, no confundir con un remake. ¿Qué es un remake? Bueno, un remake es cuando se toma una película y se hace de nuevo, pero años después con otros actores. Y normalmente la idea es, o debería ser, intentar contarla desde otro punto de vista. No sé si más o menos interesante, pero que se quiera. Lo que suele ser es que se cuenta desde un punto de vista económico, es decir, se hace para que ganen dinero porque el original le fue muy bien, entonces esperan que esto también le vaya muy bien. Algunos ejemplos, bueno, muchos, pero casi no hay buenos. Si quieren pensar en una mala remake, El planeta de los simios de Tim Burton de 2001. Una buena remake, la saga del planeta de los simios que se estrenó entre 2011 y 2017. Ese es bastante bueno, una gran trilogía, chulada, verla. Tenemos también el término, este es como nuevo, este se llama requel o recuela. Esto es cuando se hace una secuela, pero es una secuela indirecta. Y ahorita, bueno, otro día les cuento lo que son secuelas directas o indirectas. Pero básicamente es una secuela que encaja con las anteriores, pero a la vez es como una especie de reinicio de la franquicia. Quizá el término, el ejemplo más claro sería con Jurassic Park y Jurassic World. En Parque Jurásico se hace la primera, que es muy buena, las secuelas no lo son, y entonces deciden hacer Jurassic World o Mundo Jurásico, que es como una recuela, es decir, por un lado la franquicia vuelve a empezar, pero por otro lado también funciona como secuela, es decir, si viste las anteriores no te estorba, pero si no las viste tampoco te estorba. Alguien diría, bueno, esto es como si lo que pasó en las anteriores no hubiera ocurrido. Sí, alguien diría, bueno, pero tampoco, también si pasó, encajaría. Sí, también.
Bueno, esas son las requels, que es una manera en que Hollywood ha encontrado formas de hacer dinero y, e intentar darle gusto a todos. Es como, pero a mí me gustaron las originales. Es una secuela. Ay, es que las originales apestan. Es un reboot. ¿Sí? Eso sería una requel. También hay otros términos menos conocidos como soft reboots o reinicios suaves. Esto es cuando una historia vuelve a empezar, pero no niega del todo lo otro que ocurrió. Es decir, lo otro no ocurrió, pero medio sí. Suelen tener que ver con las recuerdas. Y finalmente tenemos el spin-off. El spin-off, una historia, tiene protagonistas, tiene un tema central. Bueno, en el spin-off se toma normalmente a uno o más de los que eran personajes secundarios o hasta casi terciarios. Es decir, es una historia que queda claro que está en el mismo universo de ficción y a la vez trata de otra cosa. Por ejemplo, probablemente han oído o han visto la película de El Fugitivo con Harrison Ford y Tommy Lee Jones, muy buena, que es a su vez como un remake, podríamos decir, de una serie de los 60. Bueno, muchos no saben o no recuerdan que tiene su secuela, que más que secuela es un spin-off, donde el personaje, ya no el que era el central, sino el segundo personaje, el de Tommy Lee Jones, ahora es el protagonista y se llama Los Federales. Bueno, en inglés creo que es US Marshals. Y más recientemente, bueno, en Star Wars tenemos Rogue One, por ejemplo, donde trata de una historia que se mencionaba desde el episodio 4, pero aquí hacemos de lado a la familia Skywalker y a otros protagonistas y nos centramos en otros. Llega a haber una combinación de ambos. Por ejemplo, en la saga de Harry Potter tiene la saga de Animales Fantásticos, que es por un lado un spin-off y a la vez es como una precuela. Algo muy similar sucede con El Señor de los Anillos y El Hobbit. Espero no haberme saltado nada. Bueno, y ya para terminar, diferencias entre una secuela directa o una secuela indirecta. Bueno, en la secuela directa tomamos los acontecimientos de la película anterior y ahora esos derivan en otra historia. Y mientras que una secuela indirecta, que es ya menos usada, es cuando se entiende que es el mismo universo de ficción, que lo de la película anterior sucedió y al mismo tiempo que no afecta tanto. Por ejemplo, creo que el mejor caso es el Batman de los 90 y el Batman de los 2000. En los 90 eran secuelas indirectas. Si ustedes ven Batman, Batman Regresa, Batman Eternamente, se entiende que es la continuación de la otra historia y a la vez lo que pasó en la otra historia tiene muy poco, casi nada que ver. De hecho, en cada película hay una sola referencia a la anterior. Mientras que en el Batman de Christopher Nolan queda claro que es la continuación. Por ejemplo, en The Dark Knight, aunque se puede entender si no viste Batman Begins, es claro que viene de algún lado. Y está Batman, en la anterior vimos de dónde salió, vimos que está peleando con la mafia porque era un tema importante en la anterior, vemos que está el Guasón porque salió en la anterior, y The Dark Knight Rises, bueno, es secuela de The Dark Knight y de Batman Begins. Entonces ahí sí, si la ves y no viste las anteriores te puedes perder muchas cosas, mientras que si tú ves, por ejemplo, Batman Forever y no viste las anteriores, pues en realidad no pasa nada. Por fin, hemos terminado, espero que les haya quedado claro. Por favor, comenten, suscríbanse, comenten a sus amigos, a nosotros nos ayudan mucho. Yo soy Alfredo Macías Rubio, nos vemos en la próxima.